Buenos días, soy Sara Carolina Rodríguez Hernández, estudiante de la Universidad Tech Millennium en licenciatura en Derecho, y por medio del presente video compartiré mi evidencia número 2 de la materia Ética Profesional y Ciudadana, la cual consiste en el siguiente documental sobre el Código de Ética del Abogado. Comencemos con los generales de la profesión. La profesión para la que actualmente estoy estudiando es la del abogado. Como características de la abogacía, podemos ver que la profesión del abogado se distingue por estar fuertemente relacionada a la justicia y el derecho. Un abogado deberá dentro de su profesión leer mucho y conocer sobre las leyes, ya que estas serán las bases para que el abogado realice su trabajo. Algo que he escuchado mucho y que he logrado ver con mis compañeros es que al abogado se le ve como una persona, entre comillas, pelonera. Esto es, porque con el uso de las leyes debemos estar en la lucha de siempre obtener la justicia. Pero, ¿a qué se dedica un abogado? Bueno, el abogado puede enfocarse en diferentes ramas o áreas. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, un abogado puede trabajar en una empresa haciendo contratos para esta, o podría trabajar en un despacho jurídico tratando asuntos diversos. Podría trabajar en el gobierno, en los tribunales, o incluso trabajar de forma independiente. Pero podemos sintetizar la labor del abogado en lo siguiente. El abogado se encarga de hacer justicia de forma legal, apoyándose en las leyes que pide el país, estado o municipio. Ahora, para responder a la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de corrupción que presenta? Debo decir que como en toda profesión, dentro de la abogacía hay riesgo de que el abogado se vuelva corrupto. Dentro de estos riesgos podríamos ver que el abogado use su conocimiento de las leyes para aprovecharse de otros, ya sea usando su posición ventajosa para engañar u obtener beneficios que no le corresponden. O podría defender a una persona corrupta solo a cambio de dinero, haciendo uso de huecos legales para que una persona que cometió delitos salga impune. También debemos de contemplar qué vulnerabilidades humanas alcanza a tocar. La abogacía y la corrupción de esta también toca vulnerabilidades humanas. Nuestros clientes nos confían en ayudarlos con sus problemas de una forma legal y segura. Confían en que les ayudemos con injusticias y que no actuemos mal en su nombre. Pero el abogado, si hace su trabajo mal, puede meter a su cliente en problemas legales y económicos, o podría lograr que alguien evada el castigo que por ley le corresponde, afectando a las personas que nos rodean. El código de ética que veremos en este documental será el expedido por la Barra Mexicana, uno de los colegios o asociaciones de abogados más importantes en el país. Historia del código de ética. Hablemos un poco sobre la historia de este código de ética. Para hablar del código de ética, debemos remontarnos a la historia de la Barra Mexicana, ya que este código es un subproducto de la fundación de esta asociación. Con apoyo del sitio web de la Barra Mexicana, pude conocer más sobre su historia. Es importante mencionar, con apoyo de la información que nos ofrece la Barra Mexicana, a los siguientes personajes, de gran importancia para la creación del código: Alejandro Quijano y Ramón Prida, presidentes de la Orden Mexicana de Abogados y la Barra Mexicana, asociaciones de abogados que al fusionarse formaron la Barra Mexicana de Abogados que conocemos hoy en día. Estas dos figuras son muy importantes, pues si no hubiesen estado de acuerdo para esta fusión, el colegio no existiría, y por lo tanto tampoco su código. Una vez esta barra estuvo constituida, pasaba a ser requerido su código de ética, que no fue creado por una o dos personas, sino por toda la asamblea del colegio, que se reunieron para crear este código. Esta información la podemos comprobar en el mismo código de ética. Es con estas razones que en el año 1948 el Colegio de Abogados expresa que crea su código de ética, aunque podemos inferir que este mismo Código de Ética de 1948 está basado en los estatutos originales del colegio, infiriéndolo desde el Código de Ética que hemos mencionado. Entonces, podemos decir que el nacimiento de este código, aunque no fuese de manera formal, fue en 1922, fecha de la creación del colegio. Debemos recordar, como es de conocimiento general, que pocos años antes hubo sucesos importantes en México y en el mundo, como el término de la Primera Guerra Mundial y también el término de la Revolución Mexicana. Estos dos acontecimientos a nivel mundial y de país es más que probable que dieran paso a la necesidad de la creación de la barra. Se mencionó antes que la Barra Mexicana expresa que en el año de su creación el estado ético de la abogacía era muy pobre. La finalización de la revolución dio paso a un estado legal aún inestable, que requería la creación de muchas leyes. La labor del abogado está muy relacionada a este aspecto legal, por lo cual podemos asumir que fue este estado pobre, apenas realmente naciendo, consecuencia de la Revolución Mexicana, uno de los factores que influenció la creación de este código. Como prueba de esto, podemos usar la Constitución mexicana. En este mismo documento podemos ver que apenas sí fue creada en 1917.
Esta situación podemos asumir que fue de las razones por las que la barra fue creada, y en consecuencia, creó el código ético que en este documental estamos viendo. Evaluación del código. Para poder evaluar este código, debemos de primero conocerlo, su estructura y contenido. El Código de Ética de la Barra Mexicana de 1948, uno de los códigos de ética del abogado en México, se compone de 51 artículos, los cuales se dividen en 4 secciones, que son 1. Normas generales, que nos habla en general de las características y lineamientos de los abogados. 2. Relaciones del abogado con los tribunales y demás autoridades. 3. Relaciones del abogado con su cliente. 4. Relaciones del abogado con sus colegas y con la contraparte. Estos últimos 3 títulos son los que, valga la redundancia, regulan las relaciones que el abogado tiene con su entorno, señalando cómo es que debe de comportarse y los lineamientos que debería de seguir. Una vez que conocemos nuestro código, podemos evaluarlo y señalar fortalezas y debilidades dentro de este. Las fortalezas que yo he encontrado en este código son: impulsa la justicia del abogado, da importancia al secreto profesional, nos fomenta a ser fieles a nuestra moral, nos recuerda que debemos servir a los demás, nos ayuda a saber cómo debemos comportarnos como profesionales en la sociedad a través de sus últimos 3 títulos. Sin embargo, algunas debilidades que he encontrado en este código serían: a mi parecer, debería hablar más sobre cómo debe actuar el abogado ante injusticias de las autoridades que puedan resultarle perjuiciosas a él o a su cliente. Aunque se menciona que el abogado debe ser honrado, creo que debería señalar más específicamente que no se debe dejar guiar por el dinero, que es un gran riesgo de corrupción. Sugerencias de cambio. Con base en las debilidades antes señaladas, tengo algunas sugerencias de cambio para este código. El primero sería añadir la especificación de que el abogado no debe actuar solo por dinero. Un ejemplo del porqué de esta sugerencia sería que al abogado llega un asunto que éste ve que está contra su moral o contra la justicia. Para este ejemplo, diremos que es un político corrupto el cliente, que ha cometido crímenes, pero quiere salirse con la suya. No debe dejarse de persuadir por el dinero el abogado, sin importar cuánto sea el que lo ofrezca. El segundo sería reforzar la responsabilidad del abogado para con su cliente. Esta sugerencia es basada en la segunda debilidad que mencioné. Aunque el código es muy bueno y fuerte, creo que no está de más añadir cláusulas que observen situaciones que, como, por ejemplo, la autoridad está actuando de forma deshonesta o abusiva. El abogado deberá de hacer todo en su poder y dentro de la moral y la legalidad para proteger a su cliente, incluso si el rival es una autoridad. Y por último, yo reforzaría las normas generales. El abogado tiene muchas facetas y, como toda profesión, puede vulnerar a lo que los rodean. Un ejemplo fue la primera sugerencia, pero esa es una más específica que consideraba importante. Para esta sugerencia, por ejemplo, añadiré una cláusula que señale que el abogado debe ser todo un profesional, que debe estudiar continuamente las leyes. Aunque esto es algo que se asume cuando piensan en abogados, creo que no estaría de más añadirlo en el código de ética. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo. La información que se obtuvo para la realización de este documental se obtuvo de los enlaces que se muestran en este momento en pantalla. Muchas gracias.